por la gran... Bienvenidos a Ve a la Vara, el noticiero para quien no ve noticias. Vamos de una vez con nuestros titulares. Nerfearon al tren. En jerga de videojuegos, nerfear es cuando los diseñadores de un juego le bajan el poder a un personaje o un ataque. Dicho eso, nerfearon a Tibi, muchachos. Tibi es el nombre del tren eléctrico que conectará San José con Paraíso y San José con Alajuela. Fue presentado en una ceremonia en la Casa del Cuño de la antigua aduana y lo nerfearon. Nos da lástima por el pobre Tibi, a quien apenas hace 4 años lo llamaban el Choritren. Lo que presentó este gobierno en el caso del tren eléctrico es lo mismo, pero menos. El tren sigue siendo eléctrico, sigue financiado por el BCIE, sigue teniendo 28 unidades, pero en lugar de 5 líneas ahora tiene 2. Recorre 50 kilómetros en lugar de 80. Y la tarifa, que originalmente era de 600 colones, ahora pasa a ser 1,200. O sea, le hicieron a Tibi lo mismo que le hicieron a Kirby cuando pasó de Smash Melee a Brawl, o lo que le hicieron a México cuando los gringos les quitaron Texas y California, o lo que le hicieron a Eden Hazard cuando lo mandaron al Real Madrid. Listo, ahora lo entiende todo el puto mundo, Raúl. La pregunta es, ¿por qué se necesita un tren? ¿No puede todo el mundo madrugar y ya? Pues no, porque literalmente ya no caben carros en la calle. Estoy seguro que usted que me está viendo, ya sea que viene de una presa o va para una presa, o está viendo esto desde una presa en un celular. La flota vehicular registrada en Costa Rica superó los 3 millones de unidades a finales del 2024. Eso quiere decir que se triplicó en los últimos 25 años. Es como que cada vez que nace un niño, salen 5 carros, 3 motos y un paso a desnivel. Las presas no solo cuestan tiempo, no solo cuestan salud mental, sino que joden a la economía peor que un crédito gota a gota. Porque según datos del Programa Estado de la Nación, las pérdidas que genera la severa congestión vial que tenemos son de 1.8 billones de colones. Eso es el 4% del PIB nacional. O sea, si yo les dijera que hay algo que nos está costando billones de colones al año, nos jode la cabeza y nos despicha el país, usted diría, sí, pero nada se puede hacer, es la Asamblea Legislativa. La solución a las presas nunca va a ser tener un tipo de carro o un tipo de carretera específica. La va a tener un transporte público eficiente, accesible y que funcione para generar encadenamiento productivo. O sea, para reactivar la economía de donde se pueda. Pero, según parece, no nos va a alcanzar ni para un choritren. Así que vamos a tener que conformarnos con el salchitren nerfeado que, tal vez, nos entregue una administración futura. Se vende frecuencia al mejor postor. Las frecuencias de radio y televisión se transportan en el aire, no se descomponen como las carreteras, no necesitan mantenimiento como las tuberías de agua y no se les puede sobornar para que no avancen. Dichas frecuencias son las que transportan a OPA, Repretel, las radios FM y AM y sobre todo a Teletica. En ese sentido, el tema se trata del mantenimiento de las vías por donde viaja el trencito de Teletica. Recientemente, el gobierno de Costa Rica, a través de la Superintendencia de Telecomunicaciones, la SUTEL, anunció un plan que cambiará las reglas del juego para estas autopistas invisibles. Por primera vez en la historia del país, se llevará a cabo una subasta pública para vender los derechos de uso, conocidos como concesiones de estas frecuencias. El marco legal que rige la radio y la televisión de Costa Rica es la Ley de Radio número 1758, promulgada en 1954. Esta ley fue creada en una era completamente diferente. No había tele a color, ni muchos televisores en las casas. Apenas había como 2 canales, no se transmitían deportes y la pensión estaba apenas como en su, cuarta temporada. Desde 1954 ha existido un vacío de normativa que permitió a las empresas de radio y televisión pagar por sus frecuencias precios prácticamente simbólicos, pero con inseguridad jurídica en temas como compromisos de cobertura o duración de los últimos habilitantes. La ley carece de mecanismos para reservar una porción del espectro para medios de uso social, como radios comunitarias o medios pequeños televisivos.
A lo largo de estas décadas se ha permitido que las frecuencias se acumulen en manos de unas pocas familias y empresas poderosas. En lugar de impulsar una reforma integral y democrática de esta ley anticuada, el gobierno ha optado por implementar un mecanismo de mercado, una subasta, como de los programas de televisión estos de subastas de bodegas, de Storage Wars. Para los críticos se está perdiendo una oportunidad histórica para democratizar las ondas, optando en su lugar por un modelo que consolida el poder existente, cobrando un precio por igual y no diferenciar entre quienes pueden y no pueden pagar. Para pensar en tener un canal de televisión, los precios van desde 157,000 hasta $1,500,000. Tras de todo, ni siquiera se está intentando fomentar más producción nacional. O sea, vamos a terminar con 8 repreteles pasando novelas turcas y 5 teleticas pasando resúmenes deportivos y formatos reciclados. En realidad, este escenario, fuera de fortalecer la televisión, fortalece la confianza de los costarricenses en periodistas individuales o medios independientes en Internet, como este. Vamos a ver cómo avanza todo esto. Pero tenga claro que lo verá por la señal de Ve a la Vara, sin ninguna intervención. ¡Arranca la campaña! Nos guste o no. Estos días no solo empezó el mes, no solo empezó Ve a la Vara, sino que también empezó la campaña electoral para escoger a un nuevo presidente o presidenta en febrero. Eugenia Zamora, ministra del Tribunal Supremo de Elecciones, cuya pose en esta foto grita: "No me puede hacer nada, soy dueña de la fuerza pública, pa", dio inicio a la campaña con un evento en el tribunal al cual asistieron muchos de los candidatos. Vamos a tener más de eso al final del programa en nuestra sección Sondeo Impopular. No se la pierda. Pero primero, vamos a la Basílica, invitados por Laura Fernández. ¿O no? ¿Quién ha visto? Como si darle gracias a Dios fuera un delito. Decimos esto porque el Partido Pueblo Soberano quiso iniciar la campaña del 2026 con una misa de campaña electoral a todo incienso en la Basílica de Los Ángeles, en la casa de la mismísima Negrita. El rodriguismo avisó desde el perfil de Mayuli Ortega, presidenta del partido y candidata a diputada por San José. Le avisaron a todo el mundo por Facebook, por WhatsApp, a todo el mundo le avisaron, excepto a los administradores de la Basílica, al Santuario Nacional Basílica de Nuestra Señora de Los Ángeles, que les crucificó todo el plan de uno, bien rápido. Casi tan rápido como los miembros del Partido Pueblo Soberano borraron de todas las redes la invitación a la bendita misa de campaña y negaron que hubiera pasado. Lamentablemente hay un Dios que todo lo ve y, peor aún, alguien que guardó los pantallazos con el afiche de la invitación. Como dice el dicho, WhatsApp da, WhatsApp quita. Un gobierno con valores, con principios, con firmeza y sobre todo con Dios. La medianoche del jueves, alguien notó que todos los perfiles en Facebook e Instagram de los ministerios de gobierno tenían la misma fotografía, lo cual nos dice que esa persona es bien rara. Es decir, ¿por qué está viendo páginas de ministerios a la medianoche? Del asunto, lo más raro era la foto. Aparece la imagen del presidente Rodrigo Chávez con la frase "cayó la mordaza" en páginas del Ministerio de Educación o incluso en la del Ministerio de Obras Públicas y Transportes y hasta en la de Presidencia. La mordaza, que no es una mordaza, o sea, dejémoslo claro, se refiere a la veda electoral, que consiste en evitar darle publicidad al candidato de gobierno a través de las instituciones de gobierno, que no rajen con los logros de la institución durante campaña para no darle una ventaja injusta a ese candidato. La orden de publicar la imagen fue hecha vía mensaje de audio en WhatsApp del tipo que desaparece una vez escuchado, como si fuera misión imposible con eso del mensaje que se autodestruye. Sin embargo, aunque se destruyera, le llegó a todo el mundo, para bien y para mal. Por ejemplo, la Defensoría de los Habitantes presentó un recurso de amparo electoral ante el Tribunal Supremo de Elecciones por la publicación del mensaje. Según la Defensoría, esta difusión no fue objetiva ni neutral, promovió desinformación y ejerció presión política sobre el sistema democrático. Al momento en el que estamos grabando esto, viernes 3 de octubre, la imagen ha sido quitada de las redes sociales. Pero queda claro que el rodriguismo va a seguir catalogando a la veda como una mordaza y va a ver cómo seguir hablándole a la gente por medios, tradicionales o no. Un ejemplo de esto es que Pilar va a pasar del plenario al streaming porque anunció que se compró un trípode y que se va a comprar otro celular para transmitir lo que haga Rodrigo Chávez de acá a febrero. La diputada puede hacerlo, según la ley, ya que la veda electoral no cubre a la Asamblea Legislativa. Además, hizo énfasis en adquirir otro celular para no usar recursos del gobierno. Así que ya saben, entre misas, mordazas y el futuro podcast de Pilar con Chávez,
Si algo sabemos de esta elección es que no va a ser aburrido. Pero para más de la campaña, vamos con este documental del... Raúl, ¿qué es el Instituto de Coadyuvancia Interdepartamental? Cada 4 años, en febrero, vamos a elecciones nacionales para escoger al presidente del Poder Ejecutivo y a los diputados de la Asamblea Legislativa. La campaña empieza en octubre del año anterior, cuando el Poder Ejecutivo le pasa el control de la fuerza pública al Tribunal Supremo de Elecciones. Posteriormente, empieza lo que todos tememos cada 4 años: plazas públicas, debates y un montón de anuncios cutres. Pero, ¿de dónde sacan la plata las campañas? De un sistema de financiamiento mixto, el cual combina recursos públicos con la famosa deuda política y privados, o sea, de ciudadanos como usted y como... Bueno, yo no le daría plata a ningún partido político jamás. Prefiero literalmente tirarla a la basura. Ahora bien, un repaso rápido por los últimos 40 años de elecciones. De 1978 al 2002 fue el punto alto del famoso bipartidismo. Durante ese periodo, todos los presidentes fueron ya sea de Liberación Nacional o de la Unidad Social Cristiana. Posteriormente, con el surgimiento de nuevos partidos, desde el 2010 se sentía el rompimiento del sistema bipartidista, el cual se termina de romper con la elección de Luis Guillermo Solís en el 2014. Recientemente, por ejemplo, las elecciones del 2022 tuvieron 25 candidatos en la papeleta. Si tuviéramos que hacer una analogía, el bipartidismo era como las novelas en las que la protagonista elige entre 2 chicos con pésimo desarrollo y el panorama actual es más bien un harem en lo que el protagonista tiene como 20 opciones, pero elige la que más lo insulta, esperando que en el fondo sea buena. La oferta política se encuentra muy fragmentada. La mayoría de los candidatos se presentan como una opción novedosa y prometen conducir al país hacia un futuro imposible. Sin embargo, ese horizonte en la práctica se trata de la clase política intentando vendernos una visión de país que ya no corresponde con la realidad, un futuro cancelado. Listo. Ya sabe más sobre nuestras elecciones que un diputado promedio. Eso fue deprimente, pero antes de ir a listar el mecate y el banco, vamos a hacer un pequeño repaso por algunos de los candidatos que tenemos para la elección del 2026. Antes de empezar, es necesario recalcar que es muy temprano para saber quién va a ganar. De nuestras campañas puede pasar de todo entre octubre y febrero, así que lo que vamos a hacer es un preanálisis de quién parece estar poniéndole más para llegar a Zapote. Dicho eso, vamos a dividir a los candidatos en 3 categorías. 1. Los que por más que quieran no pueden quedar. 2. Los que pueden quedar pero parece que no quieren. Y 3. Los que pueden quedar y sí parecen tener ganas de ganar. Vamos a empezar por los candidatos que por más que quieran no pueden quedar. Ya me acerqué. ¿Más cerca? Ya casi llego. ¡Ya! Arrancamos con Claudia Dobles, arquitecta, planificadora urbana y candidata del PAC. Suave, ¿no era el PAC? ¿Qué putas es Coalición Agenda Ciudadana? Metí a un detector de mentiras. Tontos, ratas. Si tengo que quemar puentes, los quemo. Ya basta. Si ustedes vieron ese anuncio que acaba de pasar y sintieron ganas de ir a poner un comentario con el hígado, pues resulta que no están solos. Según un estudio de la U Latina con Cantar y Bope Media, Claudia Dobles es la candidata que recibe más odio en redes sociales.
Ahora bien, no creo que ningún político se meta en redes sociales a recibir amor, ¿verdad? Si lo hacen deberían revisarse la cabeza y no el Facebook. Además, Dobles es usualmente atacada o criticada por su vínculo con el Partido Acción Ciudadana o PAC, el cual gobernó del 2014 al 2022, con Luis Guillermo Solís y luego Carlos Alvarado. Esposo de Claudia Dobles. Decir que la presidencia de Alvarado no es muy querida entre los costarricenses es como decir que una hemorragia cerebral no es muy querida. Cierto, pero se queda corto. Después de Charlie llegó el 2022 y el PAC tuvo 12.135 votos en todo el país. Usted sabe lo feo que hay que mamar para pasar de tener 2 presidencias a menos gente que el Fello Mesa, mae. Ahora bien, entre la ley de empleo público, la ley de huelgas y el hecho de que Carlos Alvarado nos trajo al presidente actual, entre menos hablemos del sucio dicho, mejor. Los flamantes ganadores de un 0.66% de votos en el 2022 regresan, pero con cambios. Más o menos. Por eso técnicamente Dobles ya no se está lanzando solo con el PAC, sino con el partido Coalición Agenda Ciudadana, que es una mezcla entre el PAC y el partido Agenda Democrática Nacional o ADN. Según Ana Gabriel Zúñiga, esa Ana Gabriel Zúñiga, quien es jefe de campaña, no hemos renunciado a los colores del PAC. Lo que hicimos fue un acto valiente para agregar además un color. Ok, a ver, sí, es valentía, pero de la que se necesita para ir a nadar chingo en el Tárcoles, mae. Es un pasado demasiado inmediato para olvidarlo y en vez de ser directos y no tratar a la gente como idiota, tratan de proponerse como el ya basta y la solución, un escenario político que ellos mismos generaron en gran parte. Para ser justos, es importante mencionar que Dobles es una de las candidatas con mayor cantidad de seguidores en redes sociales, lo cual la legitima como formadora de opinión, en especial por su pasado como primera dama. Además, es quien más trabajo está haciendo actualmente en campaña, siendo justos. Pero acá, en Vea la Vara, no creemos que eso se traduzca en un impacto real para poder ganar la elección. A doña Claudia le decimos con todo respeto que mejor se ahorre los gastos de campaña y que si quiere amor en redes sociales, vaya a abrir Tinder. Costarricenses. Soy Fernando Zamora y estoy convencido que tengo un excelente plan país para enfrentar la inseguridad y en general sacar a Costa Rica adelante. Seguimos con Fernando Zamora. No, perdón. El doctor Fernando Zamora, quien se ha destacado en el campo del derecho constitucional como un referente. ¿Saben cómo sé eso? Porque me lo dijo el website de Fernando Zamora. Zamora es un súper, mega, ultra, giga ex liberacionista. No solo fue secretario general del partido entre el 2015 y el 2019, sino que casi fue candidato en el 2022. Y decimos casi porque se tuvo que hacer a un lado en Liberación para darle el apoyo a otro candidato con más liderazgo y oportunidad en una movida electoral que fue más inútil que ponerse 2 condones para masturbarse. Zamora es un abogado constitucionalista con delirios de cambiar la Constitución. Como que está de moda el temita, ¿verdad? Pero no quiere decir a favor de quién, aunque todos sus planes se resumen en reformar la Sala Cuarta, sacarle al Poder Judicial y hacer reformas electorales, porque podemos sacar al hombre de Liberación, pero jamás podemos sacar la liberación del hombre. Además, Zamora presentó una acusación penal contra el MEP, y esto es cierto, por el supuesto delito de difusión de textos pornográficos a menores de edad. Esto sucedió cuando en la revista Conexiones del MEP, en junio del 2021, se incluyó un artículo hablando sobre la novela cubana El Rey de La Habana de Pedro Juan Gutiérrez, la cual se le recomendaba a los docentes para explicar y entender orientaciones sexuales. Es conservador de esos, pero gachos, más arraigados. Es del mismo bando de gente que fijo veía a 2 personas cogiendo en el logo del MEP. Y si usted no lo ve, tranquilo, nada más tiene que ver el logo por 30 segundos, parpadear y después leer El Rey de La Habana. Entonces, si es tan perico conservador, ¿qué está haciendo el partido de Nueva Generación? No sé, buscando deuda política. La verdad, nosotros acá tampoco sabemos. Pero lo que sí tenemos claro es que el fundador del partido, quien ha sido candidato en otras elecciones, Sergio Mena, es completamente infumable para el electorado. Por eso solo va para diputado, porque aparentemente infumable es un requisito indispensable para llegar a Cuestemoras. Hace 2 años asumí la presidencia de nuestro partido Unidad Social Cristiana con un compromiso claro: reconstruir, modernizar y proyectarlo hacia el futuro. Hoy puedo decir que, gracias al trabajo conjunto de todos, hemos alcanzado metas que muchos pensaron imposibles. Y hablando de gente absolutamente infumable, vamos con la Unidad Social Cristiana. ¿Se acuerdan de la Unidad Social Cristiana? Tranquilos, casi nadie se acuerda. Esta gente no ganó una elección presidencial desde el 2002. Y tras escoger a Juan Carlos Hidalgo como su candidato, nos queda muy claro que quieren otros 24 años sin poner un pie en zapote. Ahora, para ser justos, no es como que han perdido por arte de magia, ¿verdad? Los últimos 3 candidatos de estos más fueron Luis Fishman, Rodolfo Pisa y Linet Saborío. O sea, el trío más deprimente desde aquel mariachi que conseguimos a última hora para el cumpleaños 50 de tía Carmen. Hidalgo parece ser el justo heredero de esos 3. Original ficha del movimiento libertario, se adhirió al Partido Liberal Progresista en el 2018 y luego en el 2022 trató de ser diputado por la Unidad Social Cristiana, pero tampoco ganó.
Hidalgo fue analista para políticas de Latinoamérica del Instituto Cato, en Washington, que forma profesionales que publican estudios técnicos justificando préstamos, cuando los bancos, las corporaciones internacionales o algunos gobiernos encuentran necesario seducir o presionar a líderes políticos de países en desarrollo para que acepten préstamos internacionales gigantescos. Un salario mínimo que es muy alto. Tenemos uno de los salarios mínimos más altos de América Latina. El costo de las cargas sociales también es muy alto y atenta entonces contra la contratación de trabajadores. El hombre dice apoyar la legalización de las drogas y la diversidad sexual, pero decidió meterse en la Unidad Social Cristiana, un partido en donde los compañeros lo quieren más. Por ejemplo, está el caso del pleito con Leslie Bojorges, diputado mejor conocido por decirle gay como insulto a todo el que lo acusa de ser corrupto. Bojorges es el principal ejemplo de la división interna tan grande que existe en el PUSC. Hidalgo quiso expulsar a Bojorges por las acusaciones de corrupción que pesan sobre el diputado. Sin embargo, Bojorges lo tildó de traidor, le dijo que se iba del partido cuando él quisiera y lo remató diciéndole que él no podía hablar de personas corruptas cuando su principal asesor de campaña era Miguel Ángel Rodríguez. No me cae muy bien Leslie Bojorges, pero qué bien pegado, man. Incluso tuvieron su propia tiradera en redes sociales cuando pasó todo el asunto de si le quitaban la inmunidad a Chávez o no hace unos días. Este perro de yeso tiene más olfato que Juan Carlos Hidalgo. Juan Carlos Hidalgo no sabe nada de política. ¿Cómo se les ocurre a ustedes seguir la recomendación de Juan Carlos Hidalgo que hay que levantarle la inmunidad al presidente Rodrigo Chávez? Alguna gente dice que no tengo olfato político, pero sí huelo a quienes quieren ayudarme a recuperar la paz y la seguridad de nuestras calles. Esa es la gente que sí quiero a mi lado. ¿Verdad que eso sí huele bien salami? Con Hidalgo como candidato, la Unidad Social Cristiana ya aceptó que nunca va a volver a gobernar. Solo están queriendo poner una cara en la papeleta mientras ven cuántos diputados sacan. Por eso pusieron a alguien sin carisma, que no tiene aceptación en el electorado y que no ha pegado en ningún otro partido. Y ser machista es reconocerle a la mujer valores intrínsecos superiores a los de los hombres. Soy machista. Continuamos con Claudio Alpizar, quien como candidato presidencial ha sido un muy buen meme. Yo los entiendo, porque cuando eso me decían ahí en las redes que cómo iba a venir aquí, que quieren muy chavistas. ¿A usted le parece? No tienen ese color. ¿Qué no se entiende? ¿Qué no se entiende? Pero usted utilizó un adjetivo. ¿Qué no se entiende? ¿Qué es lo que usted entiende de esto? Sí. Por favor, defina eso. Usted acaba de decir, yo los entiendo. ¿Qué es lo que entiende? Usted acaba de decir, yo los entiendo. ¿Qué es lo que entiende? Que yo entiendo que no entiendan. Además de llevar esta lección de oyente, Alpizar es conductor del programa La Hora Sin Tregua, en donde se conversa con diferentes figuras del ámbito político, siendo el Joe Rogan de su tío, que le dice hembras a las mujeres y no entiende por qué no coge desde el cambio de milenio. Ojalá la campaña le sirva para sacar invitados para el programa, porque tiene tanto chance de llegar a casa presidencial como que le den su propio programa en Canal 38. ¿Qué no entendemos? Lo que les estoy planteando. Por ejemplo, usted solo se está diciendo tontos a Douglas y a mí. No, yo estoy tonto, usted solo se está definiendo. No, usted está diciendo que yo no entiendo. No, usted es el mejor candidato que puede parir la madre tierra. Muchas gracias. No, es que, digamos, yo no creo que usted sea un buen candidato. Y no sé qué entendió. Seguimos con los que podrían quedar, pero parece ser que no quieren. Pero antes, vamos con dos que nos parece que podrían ser candidatos revelación. Es decir, esos por los que no es prudente apostar en casas de apuestas, pero si la pega, hace su diciembre, perro. Que por cierto, usted puede apostar en elecciones. Y no lo recomendamos, pero puede. No lo haga. Pero digo, si esta hora ya es un juego, mínimo sáquele alguito. Esto dado a que entran en la carrera como candidatos poco conocidos, que se pueden percibir como forasteros de la política. Con eso podrían generar más confianza en un electorado que está harto de lo que consideran como políticos tradicionales. ¿Con qué decides? Por favor. Por favor. Por favor. Vamos con Boris Molina, del partido Unión Costarricense Democrática. El caso de Boris Molina es muy particular, ya que es otra figura televisiva constantemente comentando en temas de actualidad nacional y en asuntos legales. Molina es un reconocido litigante. Hace 12 años representó a las víctimas en el litigio internacional que obligó a Costa Rica a permitir la fecundación in vitro. Además, ha sido abogado de las víctimas de la tragedia de Cambronero, del Hospicio de Huérfanos de San José y de Maynor Salas, catedrático de la UCR, cuyo despido fue ordenado por la rectoría debido a las acusaciones de acoso sexual a estudiantes. Vale aclarar que el despido de Salas no está en firme y que Molina dice que va a apelar ante el Tribunal Contencioso Administrativo. Lo interesante de esto es que ahora tiene a Maynor Salas trabajando en su bufete,
O sea, una manera muy práctica y transaccional de sacarle provecho a un presunto acosador. Aunque, siendo muy sinceros, llevar a alguien acusado de acoso en la UCR a trabajar en su bufete es como llevar a alguien acusado de acoso en el Banco Mundial a ser presidente. Shit podría quedar. Además, en declaraciones que son tan empatizables para el tico promedio como comprar una casa en Monterán en efectivo, Molina dijo: yo tengo mi vida resuelta ya, soy un abogado exitoso. Eso digamos que todo el mundo lo sabe, así que mi vida está resuelta. Y decido meterme en esto porque tengo 4 nietos a los que quiero darles un país mejor. Un país de oportunidades como las que yo tuve. Que primero que nada, nadie tiene las oportunidades que usted tuvo. Pero bueno, o sea, su motivación no es tanto ganar y ver qué hace por el país, sino que la gente sepa que él quiere ganar. Esa estrategia es como que el compa que liga diciendo: oiga, Huila, yo podría estar con cualquier otra, pero le elijo usted. Pésima estrategia. Pero la chavala en cuestión es la República de Costa Rica. De peores pretendientes se ha dejado. Es más, yo creo que ya se dejó. Mucha suerte. Y esperamos un resumen de su campaña en 8.000 cápsulas en OPA y en Multimedios. El chaleco será necesario, pero no podemos verlo como algo normal. Necesitamos ponernos de acuerdo para recuperar la paz y avanzar juntos. Ahora vamos con José Aguilar Berrocal, del partido Avanza. Psicólogo de formación, activista social y excompañero de fórmula de Eli Faisen. Ahora en el partido Avanza. Según Aguilar Berrocal, sus pilares de campaña se basan en resolver el tema de seguridad, transformar la educación para que los jóvenes puedan enfrentarse a los retos del futuro y hacer más amigable todo el clima de negocios para fomentar el emprendedurismo. Ok, hasta ahora no suena a nada que no haya dicho algún otro candidato. No solo son los pilares más tibios, sino que, dado el panorama actual, son una vil mentira. Con el mierdero que se avecina, prepararse para el futuro no es saber emprender, sino ver Mad Max y aprender a pelear contra perros por comida. Aguilar Berrocal es un empresario de plata, que fue director de la asociación Horizonte Positivo y creó la Fundación Acción Joven. Su motivación parece ser mantenerse vigente en la política, ganar visibilidad y eventualmente, en el futuro, asegurar una diputación para alguien de su círculo. Ahora la pregunta que surge es: ¿su candidatura ocurre únicamente porque tiene plata? Aguilar Berrocal está casado con, cáigase, Joana Bukele. Sí, exactamente, la primilla de Nayib Bukele, la jovencita de los Bukeles, del presidente de El Salvador, quien alguna vez se autodenominó como el dictador más cool del mundo. Aguilar Berrocal se ha desligado en varias ocasiones de Bukele, lo cual ha hecho que tenga que definir su propia identidad política y puede que se dé cuenta de que Surfo de Escazú o Escazurfo no lo lleva muy lejos en la carrera presidencial. Desligarse de Bukele puede considerarse un error estratégico, especialmente considerando que es uno de los presidentes más populares del continente. En realidad, aunque José quisiera acercarse, Bukele ya le mostró su preferencia por Laura Fernández, lo que deja a José con un escenario más complicado para llevar su candidatura adelante. Y ahí sí toda mi empatía con Aguilar Berrocal. En este mundo uno espera traiciones de amigos, de padres, de hermanos, pero del primo platero de la esposa ya no se puede confiar en nadie. El candidato dice que en Costa Rica los emprendedores y las empresas privadas son vistas con malos ojos. Pero a ver, José, mi bro, en Costa Rica nadie piensa eso. ¿Cuándo carajos ha oído usted a alguien decir: me cago en los carepichas de los paleteros? Acá tenemos empresas privadas, tanto formales como informales, que dan dinamismo a la economía, y otras que no son lo mismo, que son una mega argolla de mega empresas privadas. Sumado a todo esto, Aguilar Berrocal dice que hay que superar la manipulación ideológica en la política. En esto es un poco más de lo mismo de siempre. Un discurso sobre la reducción de la pobreza mediante acciones graduales, el cual omite toda referencia a la historia de Costa Rica, de mecanismos de redistribución equitativa de los recursos promovidos por el Estado, porque le parece muy anticuado o no es cool eso. Porque pese a decir querer superar la manipulación ideológica, como buen escazurfo, está condicionado para brincar del susto cuando mencionan distribución de la riqueza, sintiendo que tiene atrás el fantasma de Trotsky listo para robarle la billetera.
Básicamente, Aguilar Berrocal parece querer un país entero de zonas francas y megahoteles, que no se preocupa para nada por las condiciones ambientales, sociales o económicas de la población que vive en el mismo. O sea, de nuevo, este tema es exactamente lo mismo que tenemos actualmente, pero arrastrando menos la R y con mejor pronunciación del inglés. Hacia adelante. Ese es el camino correcto. Natalia Díaz, vista acá ganando el show de talentos de su partido, fue ficha del movimiento libertario. Luego de Álvarez de Santi. Luego creó su propio partido sin mujerzuelas ni juegos de azar llamado Unidos Podemos, en el que la vimos cometer y perpetrar un cover de Mis ojos lloran por ti. Por cierto, demasiado básico. Eso es como que de repente nos demos cuenta de que Ariel Robles tiene un cover de Lamento Boliviano en guitarra. Que fijo lo tiene, yo sé que lo tiene. Soy como una roca Seguidamente, ella fue ministra de la presidencia durante la administración actual. El término mercenaria de la política viene a la mente, pero es aún más que eso. Su propuesta es la de un partido liberal menos radical, pero reaccionaria. Mide cuidadosamente el mapa y luego se posiciona. Eso es una postura política muy práctica, pero que da poca estabilidad y la hace cambiar de bando muy a menudo. Díaz fue una figura muy importante dentro de la administración de Chávez Robles. Sin embargo, decidió irse a intentar ganar la presidencia con su propio partido. Una apuesta extraña, sobre todo tomando en cuenta que Laura Fernández tomó su puesto y terminó siendo la elegida como la candidata del chavismo para el 2026. Un medio menos serio haría un chiste objetivizándola y diciendo que la cambiaron por una versión más joven. Pero esto es de a la vara, no la presidencia de la República, por favor. Después de eso, podemos afirmar que pasó de ser Natalia a ser Nadatalia. Eso está pésimo, pero bueno. Porque su discurso termina siendo el mismo de todos los tiempos. Los problemas de Costa Rica son externos, o en última instancia son consecuencias de los sectores más vulnerables de la población. A ella no le importa cuánto sea el porcentaje de extranjeros en nuestras cárceles. Para ella siempre podría haber más. La candidata cree que todos los problemas salen de las cuarterías del centro de San José, o de migrantes, afirmando que solo los que vengan a trabajar van a ser bienvenidos. Es que es impresionante la cantidad de candidatos de derecha que quieren ser un Trump de una manera u otra. Decimos esto porque Díaz se está montando en una ola anti-inmigrantes que no es idea suya, sino una consecuencia de la política migratoria norteamericana de expandir la frontera de México hasta el Darién. Y además es irremediablemente retórico, es muy peligroso y es un proyecto de seguridad que criminaliza la migración de nicaragüenses en Costa Rica y generaría una serie de conflictos bastante violentos. A Natalia le deseamos suerte en su próximo proyecto y esperamos que más bien se dedique al lip sync en TikTok. No basta eliminar la presencia de menores de edad en las marchas del denominado Pride. También hay que prohibir ese tipo de eventos. Ahora seguimos con, y no puedo creer que estoy diciendo esto, Fabricio Alvarado de Nueva República. Es en serio, man, no seas tan hijueputa. Ya ni siquiera te puedo decir que te vayas a sacar el TCU porque lo sacaste y ni siquiera me diste pelota en sacarlo conmigo, man. ¿En serio se mandó otra? Desde la oscuridad llevan años haciendo lo que les da la gana. Son corruptos, sin alma y sin ley. Juegan con el país porque no les importa. Y en ese juego se reparten territorios, hacen plata y destruyen todo a su paso. Nos llenaron las calles de sangre y de miedo. Pisotean los valores a diario. Se burlan de la justicia y se roban la paz de la gente buena. Pero ya no más. Un país tan lindo como el nuestro merece un gobierno que obedezca a Dios, que haga justicia, que le devuelva la sonrisa a la gente buena y trabajadora. Un gobierno que no juegue con la gente, sino que la proteja. Costa Rica es de la gente buena, por eso vamos a recuperarla. Fabricio, presidente.
Y Fabricio Alvarado es el candidato más viejo de la nueva escuela. Básicamente es el nuevo Otto Guevara. Es también el más radical. Tiene la ventaja de que la gente no quiere votar por la copia, sino que van a preferir al villano original. En ese sentido, es el más radical de todos los que tenemos por ahora. Y es que Fabri no está escatimando en gastos para dejar en claro que él quiere ser el tromptico. Hasta con sus materiales de campaña. Fabricio, ¿qué pasó con eso de no robarás, perro? Esta sería la tercera elección de Fabricio. En el 2018 pasó del 6º lugar en las encuestas a ganar la primera ronda. Uy, madre, pero de la que nos salvamos. Todo gracias a la opinión consultativa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el matrimonio igualitario. Posteriormente, en el 2022 quedó de tercero y al margen de la segunda ronda electoral. La razón por la que decimos que puede ganar, pero no quiere, es porque su momento ya pasó, la tuvo clara, tuvo intención de gol clara en el 2018, pero decidió aliarse con el pastor que decía que la Virgen de los Ángeles era satánica y sugerir que nos saliéramos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos cuando la sede está en San José, Fabricio. Eso es como que Viena se salga de los acuerdos de Viena, perro. Desde el 2018, Fabricio se separó de Restauración Nacional y fundó Nueva República. Un partido radicalmente más conservador que el anterior, lo cual ya es loquísimo, y que es anti todo. Anticomunista, abiertamente anti-gay, anti-aborto, antifeminista, doctrina de la prosperidad, mezcla del espectáculo y de la política, y es fuertemente influenciado por la política gringa republicana. Cuando ganó la primera ronda electoral en el 2018, Fabricio demostró no estar listo. Seamos sinceros, ni él creyó que iba a ganar. Sin embargo, a como ha hecho crecer su movimiento y tratando de definirse como el verdadero conservador, Fabricio está tratando de dejar claro que si se le vuelve a presentar, va a estar preparado. No obstante, a veces la suerte nos llama 2 veces a la puerta, Fabri. Tal vez ya te la pelaste. Hola, mi nombre es Ariel. Venimos de la Costa Rica que enfrenta la inseguridad y malos trabajos. Por eso vamos a cambiar esa realidad y construir la Costa Rica que merecemos. Ahora seguimos con Ariel Robles, del Frente Amplio. El candidato más joven de esta contienda, con 34 años, y el segundo funcionario de esta administración en imitar a un felino con una cámara enfrente. No, Lemay es un jaguar. Miau. ¿Verdad? Por favor, diputado. No me gusta admitirlo, pero Chávez lo hizo mejor. O sea, ese miau estuvo flojo, la verdad. Estuvo flojo, man. Si así vas a gobernar, con esos miaus mejor no. Pero bueno, a pesar de que el Frente Amplio entró en el periodo legislativo actual con figuras jóvenes, se registra en la mayoría del electorado como una parte del pasado. Un partido que existía desde el ecosistema del bipartidismo en el lejano tiempo del 2014, víctimas de figuras añejas, como sucede en todos los partidos antiguos institucionales de la vieja escuela. El Frente Amplio se percibe aún, entre mucho el electorado, con una afinidad mortal con esta cosa que se llamaba PAC. Cuando la gente piensa en el Frente Amplio, lamentablemente para ellos lo compara con su primillo mayor, el PAC. Si bien nunca han ganado las elecciones presidenciales y hasta han estado en riesgo de desaparecer, sus figuras como José María Villalta, Patricia Mora y hasta Edgardo Araya se registran como antiguas, representantes de lo que ya se hizo y pues no sirvió. Ariel ha sido entrevistado en un programa de este mismo canal de YouTube que estuvo buenísimo, ¿no lo ha visto? Muérdase. Y para ser completamente sinceros, parece ser un tipo sensato, inteligente y con buenas ideas, pero que en general, bueno, cae bien. Pero creer que un político hace lo que hace meramente por hacer algo bueno para la gente es como que alguien crea que una prostituta realmente lo quiere. Iluso y un poco triste, la verdad, por más miau que haya. El problema más grande que tiene Ariel para ganar es su partido, el cual es absurdamente vallecentralista. El Frente Amplio apunta desde hace muchos años a la misma audiencia. Les habla en su lenguaje técnico-científico, chancleta, como lo dijo el mismo Ariel acá. ¿Cuál diría usted que es como la debilidad más importante que tiene el Frente Amplio ahorita? La debilidad que tiene el Frente Amplio, creo que una de las debilidades que tiene el Frente Amplio es que la mayoría del partido, ¿verdad? Y la gente que estamos ahí, somos personas que tuvimos la enorme oportunidad de haber estudiado en una universidad, ¿verdad? Y entonces a veces pensamos que el mundo como lo entendemos o el mundo que hablamos es el mundo que habla
la gran mayoría del pueblo costarricense o la mayoría de las personas, ¿verdad? Entonces, a veces pensamos que nuestras discusiones en ese ambiente, ¿verdad?, son las discusiones que está teniendo las amplias mayorías del país, y resulta que no. Resulta que la gente está, tal vez, en lugar de estar debatiéndose un X tema académico, X tema político coyuntural, la gente se está debatiendo en cómo hago para pagar el recibo de agua o luz hoy, ¿verdad? Si el Frente Amplio realmente quisiera ganar, pudo haber aprendido algo de Fabricio Alvarado y haber comenzado a construir un movimiento sólido de extensión nacional, el cual pudiera llegar a formar parte del ecosistema electoral fuera de San José de la GAM. Sin embargo, apuntan a la segura, con figuras que ya tuvieron su momento y no ayudan a que el partido se perciba como algo más que una izquierda atomizada y diluida. A mí me gusta mucho el gallo pinto. Si echas primero el arroz y vas echando los frijoles y vas calibrando como el caldo. Hay que ser práctico. El plátano maduro me encanta. Yo lo cocino siempre, entonces bastante aceite, lo pico en tajaditas, en rodajitas, huevos revueltos y entonces revuelvo los huevos con el gallo pinto y le echo un poco de chile. Y ahora vamos con... ¿Podemos no ir? Bueno, vamos con Álvaro Ramos de Liberación Nacional. El último candidato a esta parte de la lista es... Sí, ese mae. Pero bueno, al mal tiempo, buena cara. El partido más longevo desde la fundación de la Segunda República nos trae a Álvaro Ramos Chávez. Ramos es un hombre quien, entre otras cosas, logró la nota perfecta de ingreso al UCR. Tiene un doctorado en economía de la Universidad de Berkeley y fue presidente ejecutivo de la Caja. Lo que no nos explicamos es cómo, siendo tan inteligente supuestamente, se fue de cabeza a meterse en un cucarachero como Liberación Nacional. Es el partido que nos dio a luminarias como De Santi, Figueres y fucking Johnny Araya. ¡Johnny Araya! Te tengo que decir algo. Somos candidatos a la presidencia. ¿Por qué? Si ni siquiera nos ha interesado ser presidentes de la clase. Además de hacer un remake de muy bajo presupuesto de La Sustancia, Ramos estuvo en el Ministerio de Hacienda durante el gobierno de Laura Chinchilla y luego fue nombrado como superintendente de la superintendencia, o sea, es como una matrioshka de intendencias, de pensiones o SUPEN. Es más, durante su paso por la SUPEN, colaboró con la promulgación de una ley en la Asamblea Legislativa para recortar pensiones del Poder Judicial, sin considerar aspectos sociales. Vayan y le preguntan a cualquier funcionario del Poder Judicial su opinión sobre don Álvaro, para que vean nada más. Después, en la presente administración fue nombrado presidente ejecutivo de la Caja. Su mandato duró hasta que en agosto del 2022 hubo como una peleilla. Se discutió la suspensión del aumento salarial en el sector público. Ramos, junto a la directiva de la Caja, acordaron reconocer el aumento de 2020, lo que no le gustó a Chávez ni a Nogui Acosta, y lo destituyeron, hicieron el chao, para poner a Marta Esquivel. Eso es como decir, me duele la cabeza, y que la solución no son aspirinas, sino cortarle la cabeza. Ramos ha estado gran parte de su campaña consumido en pregonar la nueva liberación. Está jugando a mover a grandes figuras, a hacer una gran limpia, a hacer una purga. Figueres hasta tuvo que salir a aclarar que vive en Costa Rica y no en Suiza. Sin embargo, eso no le cae nada bien a la vieja liberación. Lo decimos porque se han dado varios rocecillos entre Ramos y algunos sectores de la campaña. Por ejemplo, estuvo todo el drama en San Ramón, en donde no se podían hacer las renovaciones de las estructuras del partido porque no había quórum. ¿Y por qué no había quórum? Porque muchos liberacionistas de San Ramón no apoyan a Miguel Guillén, secretario general del partido, que estaría en la paileta por diputado. Vale aclarar que si no se realiza dicha renovación de estructuras, Liberación no podría acceder a la deuda política. Lo cual, la verdad, a mí me suena muy bien. Pero bueno, sin embargo, la contradicción de Ramos es que está tratando de quitar a figuras viejas de Liberación, pero es una ficha de los Arias. Los Arias son la figura vieja de Liberación. Más que un innovador o reformista, Ramos parece ser un kamikaze en un partido que está en cuidados intensivos, electoralmente hablando. Voy a lograrlo, voy a lograrlo. Es la gran sensación de mi vida. Soy el rey del mundo. La parte final de nuestra lista tiene a los que sí quieren y sí pueden ganar, empezando por la sucesora electa del rodriguismo, Laura Fernández. Costarricenses,
no podemos aflojar. Hola, soy Laura Fernández y yo voy a darle continuidad al nuevo proyecto político iniciado por don Rodrigo Chávez. Los mismos de siempre no nos dejaron hacer las reformas para eliminar las pensiones de lujo, bajar el precio de la electricidad, construir la marina y la terminal de cruceros para Limón, construir ciudad gobierno, así como eliminar los cargos vitalicios de los magistrados del Poder Judicial y acabar con la impunidad de los delincuentes, que parece algunos no quieren. Laura Fernández fue ministra de Planificación, así como de la Presidencia, y está teniendo un muy buen momento en las encuestas. Según la encuesta del CIEP de la UCR del 10 de septiembre y de Sid Gallup del 12 de este mismo mes, Fernández encabeza la intención de voto a nivel nacional y cuenta con el mayor número de menciones positivas en redes sociales. Esto según el Observatorio de Comunicación Digital de la Universidad de Costa Rica. A ver, acá no somos idiotas. Acá tenemos muy claro que la administración Chávez Robles tiene un gran apoyo en redes y entre varios sectores de la sociedad costarricense. No en vano han tratado de arraigar aún más su movimiento poniéndole un nombre como rodriguismo. El cambio de llamarlo rodriguismo en lugar de chavismo busca evitar la conexión con Venezuela y con un exfuncionario del Banco Mundial señalado por acoso. Pero el punto acá es el siguiente. Tenemos que tener claro que la propuesta del rodriguismo no es continuidad, sino perpetuidad. Entre sus planes más famosos está el de sacar 40 diputados en la elección y hacer una reforma constitucional, que viene siendo como el temita de moda ahora, ¿verdad? Otra cosa más que agradecerle a esta momia acá, ya que él le metió la mano en la Constitución hace 20 años y ahora todo el mundo quiere hacer lo mismo. Fernández llegó a ocupar el espacio que dejó Natalia Díaz, ¿se acuerdan? La de Mis ojos lloran por ti. Y se nota que quiere ganar, porque en otras palabras, es la padawan de Chávez. Ella tiene muy claro que su candidatura vive o muere por su cercanía con las grandes figuras del rodriguismo, entiéndase el mismo Chávez y Pilar Cisneros. Con Chávez, todo bien, aparentemente todo bien. Pero sí se ha reportado que no tiene la mejor relación con Cisneros. Cisneros en algún momento renunció en julio pasado a la Dirección de Comunicación y Asuntos Estratégicos de la campaña de Fernández, puesto que asumió hace algunos días, y hay reportes en medios de que no tienen la mejor relación. Además, vale aclarar que el partido de Fernández, Pueblo Soberano, es uno de los fragmentos que queda después de todo el proceso de salida del rodriguismo del Partido Progreso Social Democrático, con el que ganó la elección pasada. Ese proceso generó, además de 1000 memes, los partidos Acá Costa Rica Manda, Pueblo Soberano, Movimiento Tiempo de Valientes o Motiva, Partido Esperanza y Libertad o PEL, Movimiento Creemos y Partido Renacer Democrático. No obstante, los últimos 5, o sea, todos menos Acá Costa Rica Manda, se fusionaron en Pueblo Soberano. Y Acá Costa Rica Manda quedó como partido y tiene como candidato a primer lugar por San José No, ¿en serio? A Camilo Rodríguez, aparentemente. Yo tuve el respaldo total del señor presidente de la República, que siempre me dijo, Laura, dele. Todo lo que quiera, dele, y lo que le alcance la fuerza, dele. Ajá. Y siempre mis compañeros de gabinete también. Como verán, la señora está muy entusiasmada en reducir el tamaño del Estado. Propone una reforma para reducir y centralizar las labores estatales. Eso suena muy bien, ¿verdad? En teoría, pero ¿qué es en la realidad? Una redistribución organizativa que nadie va a poder fiscalizar si es mejor o peor que como era antes, despidos de empleados públicos y abaratamiento de las funciones del Estado. Fernández está a favor de las jornadas 4-3, quiere una reforma punitivista de la justicia. Siempre que escuchen punitivista, piensen más castigos, más cárceles. Y es antiaborto, anti-eutanasia, pero ha sido muy poco clara con la legalización de la marihuana. Digo, no es como que es un tema que nos importe aquí. Se describe como liberal en lo económico y conservador en lo social, pero eso es un dicho prefabricado, el cual tiene una gran carga ideológica. Usualmente significa que alguien es liberal a favor del gran empresariado y conservador en contra del resto de la gente. Quiere promover la reestructuración de procesos de trabajo a partir de la inteligencia artificial. Pretende convertir a Costa Rica en un país futurista, pero arraigado a los valores tradicionales del pasado. Ahora bien, la fortaleza de Fernández también puede ser su mayor debilidad. Lo decimos porque su mayor capital político se ha sacado de su relación con Chávez y por ser la sucesora elegida del chavismo. Pero fuera de eso no tenemos muy claro quién es Laura Fernández. Van a tener que hacer un balance muy fuerte entre ser cercanos a Chávez y tener muy claro que la gente sabe que ella no es Chávez. Y ahí es cuando los jaguares empiezan a comerse unos a los otros. Un ejemplo de eso fue el pasado 24 de agosto, cuando se realizó la Asamblea Nacional de Pueblo Soberano. Durante la misma hubo bronca entre doña Laura y algunos asambleístas, quienes apoyaron al candidato que originalmente iba a ir por el 9º lugar por Alajuela, generando que terminara en el 5º lugar de la papeleta. Después de eso, se filtró este audio. Y ahora ver aquí, al frente de todos nosotros, la traición, porque no, yo no puedo otro lado. Quería
decirle a don Fernando, al frente de todos sus compañeros asambleístas, que lamento profundamente lo que le pasó. Lo lamento profundamente y me parece a mí que la deshonestidad, si la estamos viendo desde ya, no me imagino cómo será en el futuro Congreso de la República. Piensen bien las decisiones que van a tomar, se los digo respetuosamente, como candidata a la presidencia de la República. Fernández también ha dicho que pondría a Rodrigo Chávez en su próximo gobierno. También haré todo lo posible para que don Rodrigo integre el próximo gobierno como ministro de la Presidencia y coordinador de la continuidad de todas las reformas pendientes y necesarias. Con esto no solo aseguraría que el actual presidente esté directamente involucrado en la próxima administración, sino que le extendería la inmunidad por otros 4 años. Fíjate vos. El camino a Zapote para Laura Fernández parece ser el más claro en este momento. Lo único que parece poder alejarla de casa presidencial es algo de fuerza mayor, como un conflicto armado, otra pandemia o que Pilar y Chávez decidan que prefieren a alguien más. Y con eso terminamos nuestro repaso con los candidatos. Surprise, motherfucker. Así es, no hemos terminado. Plot twist, porque el último de esta lista es el mismísimo Rodrigo Chávez. Y no es un error. Ni fue que Raúl editó un episodio futuro, ni es que tenemos poderes proféticos, sino porque Chávez está con 7% de intención de voto en las encuestas del Centro de Investigación y Estudios Políticos de la UCR. Ahora, no es que la gente sea tonta. Saben que no se puede... Bueno, algunas sí, pero no todas. Pero el solo hecho de decir en una encuesta que van a votar por él deja un mensaje súper poderoso, gente. Uno al que hay que ponerle atención, le guste o no. Eso quiere decir, primero, que el candidato, no importa quién sea, va a ser definido dependiendo de su capacidad de reacción a su relación con Chávez. Segundo, que un porcentaje alto de los costarricenses lo acuerpa. Hay que tomar en cuenta que Chávez es el candidato del dedo del centro. La gente que dice, prefiero a Chávez, sabe bien lo que está diciendo. Y es una fuerza que, a pesar de no poder ser candidato, lo posiciona como un ganador de las elecciones. No solo en 2022, sino también campeón honorario de las elecciones 2026. Es el Jafet Soto de la política. ¿Y qué tal si fuera cierto? ¿Y qué tal si no? ¿Y qué tal si tal vez o depende? Y tercero, ha logrado establecer en la población costarricense el debate del espectáculo político a partir de la campaña perpetua. No importa lo que diga, si tiene razón o no, si es bueno o malo, lo importante es decirlo con su estilo, haciendo gestos, tirando malas palabras, llamando la atención, pronunciando mal la R. Chávez hace todo esto y siembra la sensación de que está siendo sincero, al olvidar todas las formas que se asocian con todos los políticos de las últimas décadas. A Chávez no le afecta el todos contra Rodrigo, más bien juega con ello muy habitualmente. En este punto de popularidad, todo lo malo que se ha dicho de Chávez es solo comida para jaguares. Que por cierto, los jaguares no comen chismes, comen más bien frutos grandes. Chávez, yo sé más de jaguares que usted, debatamos. La admiración que Chávez genera en su base va más allá de lo racional. Pero vamos a hablar más del gobierno actual en nuestros... ¿Aló? No tiene que venir aquí. Yo voy para allá. No, mejor no. Vamos allá afuera con Montoya. Estamos aquí frente al Tribunal Supremo de Elecciones, el kilómetro cero de las elecciones del próximo febrero. ¿Qué hago? Todas y todos los electores somos responsables de hacerlo bien. Y eso dependerá en buena medida de cómo aprovechemos los meses de esta campaña electoral. Podemos malgastar ese valioso tiempo en insultar a los rivales, caricaturizar sus ideas, repetir sin reflexionar unos pocos eslóganes y avivar las llamas de la ira y el miedo mutuos. ¿Usted lo oye, mae? El gesto, sí. ¿Lo siente? Sí, lo oigo y lo siento. Okay. Estamos
estamos muy contentos de que Laura Fernández está liderando las encuestas, pero hay que hacer el trabajo, realmente no podemos confiarnos y por eso estamos aquí, estamos con la juventud, estamos recorriendo el país y realmente hay que trabajar fuerte porque logremos a Laura Fernández de presidenta y por lo menos 40 diputados de Pueblo Soberano. Sí, 40 diputados, o sea, ¿sí creen que los pueden pegar? Yo creo que sí, el tema, inclusive las encuestas nos están dando esos números favorables, pero como te digo, o sea, obviamente hay que poner los pies en la tierra, sí necesitamos hacer el trabajo. Ahora, por eso creo que nosotros aspiramos a eso y por qué no aspirar a más, pero entendiendo de que hay que hacer un trabajo. Nosotros no podemos dar por sentado que el pueblo va a llegar a votar solo porque tenemos un eslogan bonito o una candidata con tantas atribuciones. Tenemos que ir y presentar la propuesta, a convencer al pueblo de que somos la mejor opción y eso es lo que estamos trabajando. Don Boris, ¿cómo ve el panorama para estas elecciones? Bueno, yo estoy muy contento porque el panorama cada día nos favorece más. Cuanto más triunfalismo tengan los que van en primer lugar, más avanzamos los que estamos atrás. Y eso es lo que nosotros pretendemos, lo que nosotros queremos y estamos seguros que es lo que va a pasar. Bien, es un panorama complejo, 20 candidaturas es bastante, ya es menos que la vez pasada que éramos 25, ¿verdad? Pero bueno, en todo caso es un gran reto para nosotros poder llegar a una cantidad suficiente de costarricenses para inicialmente llegar a una segunda ronda. Yo no creo que esto se lo lleve nadie en primera ronda, creo que lo que ha venido pasando en los últimos 3 procesos electorales es lo que va a pasar en este próximo. Difícil, porque tenemos un presidente que no quiere jugar por las reglas del juego, que quiere interferir en el proceso electoral. Yo creo que la legislación electoral, la Constitución y el mismo Tribunal Supremo de Elecciones van a ser llevados al límite. Esperemos que estén a la altura del desafío que enfrentamos. El país está en una coyuntura complicada por las tremendas crisis que estamos arrastrando en materia de seguridad, en materia de educación, en materia de salud. Y esperamos, yo hago eco a las palabras de la presidenta del tribunal el día de hoy, de que esta sea una campaña de propuestas de altura y no de insultos y berrinches. O podemos invertir estos 4 meses en poner sobre la mesa, con franqueza y rigor, los problemas nacionales y los desafíos que enfrentamos como sociedad. ¿Cuánto gritó el gol de la Liga ayer con el Motagua? Pues no mucho, porque estaba solo en la casa. Don José, yo no sabía que usted era tan alto. Más de 1,91 m. Sí. ¿Desde cuándo? No, es broma, es broma. ¿Cómo va a ser el Frente Amplio en estas elecciones como para seducir votantes fuera de la GAM? Principal arranque que hemos tenido ha sido fuera de la GAM, eso es lo principal. Vamos a visitar 250,000 casas, tocar la puerta del pueblo costarricense, que esa es la intención que tenemos en este momento para poder escuchar cuáles son las necesidades de las personas directamente. Esa es la forma en que entendemos la política y eso es lo que vamos a hacer. ¿Cuál es la ventaja que tiene su partido que no tienen los demás? Bueno, que nosotros no hemos estado en política antes, es un partido que participa por segunda vez, sin embargo, la única persona, los 57 candidatos a diputados y los 3 que vamos para la presidencia, solo doña Maricela ha participado antes en una elección. Quisimos que fuese así, de esa manera, para que fuésemos gente con mucha experiencia en otros temas que también van a influir directamente en la gobernanza, pero que no estuvieran mareados, por decirlo de alguna forma, con haber participado de algún gobierno o de algún partido político que no fuese de los que ahora llamamos emergentes. Y nosotros podríamos tener una ciudad gobierno donde dejamos de pagar ese montón de alquileres y podríamos tener ese beneficio para construir escuelas, para ayudar caminos, para todo. Y esa es la política que queremos mover, cambiar el sistema tradicional y seguir con el cambio de Rodrigo Chávez. Okay. Como pregunta, pero eso no se puede lograr también negociando con las otras fracciones. Bueno, para muestra un botón, todos estos 3 años y medio se ha intentado negociar con las fracciones temas, inclusive ahora el tema de eurobonos, no quisieron apoyarlo, no han querido apoyar este tema que te decía de ciudad gobierno. Entonces es muy difícil porque a veces la negociación no es porque, mire, vamos por el país, no quiero apoyarlo porque no me sirve electoralmente. Dígame, considerando las características particulares de su partido, ¿no le parece como favorable, como un sello de Nayib Bukele aprueba? ¿A qué te referís a prueba? Para ver si te entiendo la pregunta. ¿Aprobado por? Sí. Sí, podría servir para algunas personas porque es una persona muy popular, muy conocida, pero nosotros en Avanza somos un partido independiente que estamos felices de hacer nuestra propia historia poco a poco. Sabemos que hay que empezar desde chiquititos, irnos ganando la confianza de la gente y no tenemos ningún tipo de vínculo ni con otras agrupaciones del país ni con ninguna otra agrupación de ningún otro país. Tenemos nuestra propia historia y la vamos a construir. Estamos encantados de movernos adentro de los marcos que nos da la Constitución de la República, adentro de nuestra democracia
y ahí vamos a tratar de dar un aporte positivo y valiente. Donde cada partido político muestre sus planos para construir la casa común. Se discuta cuál diseño es más sólido, qué materiales usar y sobre todo, cómo garantizar que todos y todas podemos habitarla, porque aquí no sobra nadie. Bueno, así termina el episodio de hoy. Íbamos a hablar con ciudadanos y terminamos hablando con candidatos. Bueno, no es que los candidatos no sean ciudadanos, es que un tipo de entrevistado que no teníamos previsto. Tenía razón Raúl. Pueden ver esto y más todos los domingos a las 8 de la noche. Ve a La Vara, búsquelo en redes, pasémosla bien en lo que podamos.